Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a estos rincones históricos con Miguel Amaranto. Siguiendo con la serie de los africanos conquistadores, hoy les quiero hablar de Juan García. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, pues Juan García fue un afrodescendiente que nace en Libre, en Jaraiceo, Cáceres, ahí en Extremadura, España, hacia finales del siglo XV. Ahí vivió sus primeros años hasta que fue reclutado para unirse a la expedición de Francisco Pizarro en 1530. Esto fue en Trujillo, Extremadura. Hay algunos que afirman que en su pueblo dejó a su esposa y a sus dos hijas, y hay otros historiadores que dicen que él viaja con su esposa y sus dos hijas. Pero finalmente, pues, haya sido como haya sido, él cruza el Atlántico. Gracias a algunos documentos, algunos historiadores conocen que hacia el año 1530 al menos 3.000 africanos habían participado en la conquista del Perú. Estas cifras no incluyen a los que fueron capturados por vías no oficiales, es decir, a estos que se sumaron o a estos que sumaron de una manera ilegal. Bien, García ocupó los cargos de pregonero, además de flautista, y estas ocupaciones eran en gran parte reservadas pues a los negros en la Nueva España. Y esto fue una ocupación que, como ya les dije, se les asignaba a los negros durante gran parte del virreinato. Ustedes seguramente ya saben que los pregoneros eran aquellos encargados de dar los informes de todo tipo a viva voz. Y estos pues tenían que tener un vozarrón, pues, ¿no? Y había categorías, de hecho, ¿no? Había quienes tenían mejores voces que otros y de esa manera se cotizaban. Después también fue nombrado maestro de pesas. Este último puesto fue significativo para él, ya que su trabajo consistía en pesar la cantidad de oro y plata que habían obtenido del grandioso imperio del Tahuantinsuyo. Cabe destacar que ser maestro de pesas era una responsabilidad inusual, al menos para un hombre negro en ese momento. Principalmente, fíjense, ser pregonero requería saber leer y escribir, ¿no? En algunos casos. Pero luego, conforme estas cosas van avanzando, había una especie de contratistas, ¿no? Unas personas que se dedicaban a consolidar estos tratos y ellos subcontrataban ya a los pregoneros. También se sabe que Juan García era uno de los conquistadores negros que participaron en la toma del Imperio Inca, ¿no? Del Tahuantinsuyo, y que también formó parte de la ejecución de Atahualpa. A cambio de sus servicios, García recibió una parte en oro y plata en Coaque en 1531, aunque cabe hacer mención que hay unos documentos donde se están registrando pues lo que cada uno de los participantes obtiene y en ningún momento se menciona a García. Tal vez puede ser que haya ahí alguna confusión porque, primero, hay varios Juanes, y otra es que hay otro Juan Pizarro, ¿no? Considerando que Juan García luego adoptó el apellido de Pizarro. Quizá pudo haber alguna confusión ahí, pero como Juan García no se registra en esos documentos, al menos en Coaque, pero ya en Cajamarca también recibe oro y plata en 1553 y en Cusco también en 1534. En Cajamarca fue uno de al menos 107 africanos que participaron pues como conquistadores. Con sus ganancias compró a una mujer indígena nicaragüense esclavizada, se lo compró a otro soldado y con ella tuvo una hija ilegítima. El hecho de que Juan García fuera un propietario de esclavos negro, africano, demostraba la complejidad y fluidez de las jerarquías raciales en la América española temprana. También hay que recordar que cuando hablamos de Juan Garrido, él también tuvo esclavos. En 1534 y 1535, Juan García fue uno de los ciudadanos fundadores del Cusco español. Ahí residió y además colaboró en su reforma urbana, pero luego se traslada a Lima con la idea de regresar a España. Fíjense, aunque muchos españoles buscaron fortuna en América con la intención de regresar a España, pocos en realidad lo hicieron. O sea, muchos se quedaron aquí disfrutando de sus riquezas. Por esta razón podríamos sospechar, podríamos suponer
que pues muchos negros conquistadores también habrían querido regresar a sus países africanos, después sobre todo de las atrocidades que vivían en lo que se llamaba el pasaje del medio, pero pocos tenían pues los recursos para regresar. Ahora, el pasaje del medio fue la etapa del comercio triangular en el que millones de africanos fueron enviados al Nuevo Mundo como parte del comercio de esclavos en el Atlántico. Pero este traslado pues significaba pues un suplicio para ellos, ¿no? El maltrato, porque aparte los marcaban, muchos morían en el trayecto. Por eso pues suponemos que muchos de los que participaron en las conquistas habrían querido regresar. Pero bueno, pues como no tenían los recursos, muchos se quedaban. Algunos tenían pues los privilegios de casarse, ser libres, que eso ya les digo un poquito más adelante. Ahora, volviendo a Juan García, él fue la excepción. ¿Por qué? Porque él toma su plata, toma su oro y se regresa a Extremadura en 1536 y lo hace de una manera triunfal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque llega ya enriquecido. Se lleva de regreso a su hija ilegítima y a la mamá de esta niña, que había sido pues una de sus sirvientas. García se instaló en la zona de Jaraiceo, Trujillo, hasta al menos el año 1545, pero se desconoce la fecha exacta de su muerte. Ahí pues volvió con su familia, ahí donde había nacido, a disfrutar de sus riquezas. La experiencia de García es un tanto inusual. ¿Por qué? Porque fíjense, pasar un tiempo en el Nuevo Mundo, posterior a la conquista, regresar a España y vivir al menos hasta los 50 años, no era un logro pequeñito, ¿no? Sobre todo para una persona de ascendencia africana en ese tiempo. Al contrario, pues por eso es que él llega ufano de este logro, ¿no? Que había conseguido tanto riquezas y volver a su lugar de origen como muchos quisieran, ¿no? Y en España él se hace llamar Juan García Pizarro para hacer alusión, pues, que sentía un parentesco con el conquistador Francisco Pizarro, quien le había dado pues la posibilidad de tener riquezas. Con este video concluimos esta pequeña serie de los africanos conquistadores. Son muchos en realidad, ¿no? La lista de conquistadores africanos en América es muy extensa, podríamos decir que inacabable. De hecho, se carecen de los datos suficientes sobre sus vidas. Así se pueden citar, por ejemplo, a Juan Bardales, que fue un esclavo africano que participó en las expediciones de Panamá y también de Honduras, donde dijo haber recibido un centenar de heridas de flecha. Ahí consiguió su manumisión y una pensión de 50 pesos concedida por el rey. Ahora, esta cuestión de la manumisión podían conseguirlo varios esclavos, sobre todo en la parte de la América española, que no sucedía, por ejemplo, con los portugueses ni con los anglosajones. Otro de los africanos conquistadores fue Antonio Pérez, que era libre y participó junto a Diego de Lozada en la conquista de Caracas, donde ascendió a capitán. O también otro que fue Miguel Ruiz, que estuvo con Pizarro en Cajamarca y obtuvo parte del botín. Otro, Gómez de León, que asimismo recibió una encomienda en Chile. Tampoco habría que olvidar a las miles de personas pues, africanas, cuyos nombres pues, fueron olvidados por los cronistas o simplemente se tomaron como una cuestión general, ¿no? Se decía los africanos conquistadores en términos generales, como en el caso de Cieza de León, que los menciona de una manera general, ¿no? Sobre todo en el caso de los 200 que ayudaron a sofocar el incendio del Cusco durante el asedio de Manco Inca en 1536, o el número similar de ellos que fueron enviados desde la Española como un refuerzo armado, o los que colaboraron en la conquista de la Nueva Granada, de los que únicamente pues, ha trascendido la identidad de un mulato llamado Pedro de Lerma. Entonces, pues podemos considerar que un sinnúmero de personas de origen africano que participaron dentro de las conquistas en la América y que de alguna manera tuvieron la posibilidad de ser libres, ¿no? Porque sobre todo en la América Española, por ejemplo, los esclavos en la América Española tenían la posibilidad de ser libres, ¿no? De lo que llamaban la manumisión, porque finalmente los amos, digamos que los tenían a veces por presumir que tenían una servidumbre, ¿no?
pero luego pues eran soltados y ellos tenían la posibilidad de casarse, de hacer negocios incluso, ¿no? Y de tener sus propiedades. No a todos les fue igual. Ahora, no solamente podríamos hablar pues de los africanos libres a quienes les fue mal, sino que también hubo españoles que también les fue del nabo, como dicen por este lado del mundo, y que demuestra pues que de alguna manera había cierta igualdad entre los libres y los otros ciudadanos, porque ellos se volvían pues ciudadanos de los virreinatos. Con esto concluimos. Espero que te suscribas para tener más contenido sobre temas históricos. Ya a partir del siguiente video y hablaremos otras cosas. Así que si te ha gustado este video, compártelo, deja tu comentario y suscríbete. Hasta la próxima.